Vale, comenzamos con el webinar, que como pueden ver y ya habíamos mencionado antes, es de automatización de redes Cisco con Ansible. Antes de ir un poco con lo que es Ansible, bueno, yo había preparado aquí una pequeña introducción, bueno, una pequeña presentación mía. Eh, Como ya lo mencioné antes, yo soy Gabriel Lawrence. Actualmente tengo un rol de Enterprise Network Engineer en una empresa acá en España. Tengo más de 6 años de experiencia trabajando como administrador de redes y en ciberseguridad. Y bueno, como les mencioné, ya los últimos 2 años, desde que llegué acá para España, he estado muy metido en temas de automatización de redes, porque eso es un tema que acá se está viendo bastante. Y bueno, también comentarles que me considero también un divulgador de tecnología, de información, porque bueno, tengo un canal en YouTube por si me quieren buscar, por si tienen curiosidad, por si quieren ver algunos de mis videos. Hablo temas de tecnicismos, de cualquier, mm, cualquier nueva solución que pueda haber en el mercado, hablo sobre las certificaciones de Cisco, etcétera, ¿ok? Tengo ahí varios videos y bueno, allí les dejo mi nombre por si me quieren buscar, tanto en LinkedIn como en YouTube. Estoy como Gabriel Lawrence. Y bueno, también por mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o X, TikTok, Instagram. También subo mucho contenido de mi día a día. Y ahí sí me pueden buscar como ing/Lawrence. ¿Ok? Y bueno, también comentarles un poco las certificaciones más relevantes que tengo. Una es el CMNA. Para los que no conozcan qué es esta certificación, es una certificación de Meraki. No es muy técnica, es más que todo basada en preventa y en ventas en general. Pero bueno, es bastante relevante porque hoy en día, bueno, un poco aquí para los puestos de ventas se busca bastante. Bueno, tengo el CCNA también desde hace ya como 5 años. Tengo el NS4 de Fortinet y por último el CCNP Security. ¿Ok? Tengo otras certificaciones también, una de Ubiquiti, de MikroTik, pero bueno, no son tan relevantes como estas cuatro. ¿Ok? Entonces, bueno, ya habiéndome presentado un poco, vamos con la agenda de hoy, que voy a tocar estos 5 puntos. Les voy a dar un overview de lo que es Ansible. Les voy a dar, bueno, les voy a explicar la arquitectura de Ansible, unos casos de uso que yo he pensado. Les voy a mostrar una demo y por último un Q&A por si tienen alguna pregunta o de igual forma si tienen alguna pregunta durante el webinar me la pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Así que bueno, primero que todo, ¿qué es Ansible? ¿Ok? Como ya les mencioné antes, es una herramienta que ha tomado mucha popularidad los últimos años y esto es debido a la digitalización, ya que muchas empresas están tomando este modelo de negocio de irse a lo digital. No digo todas las empresas, pero hay bastantes que se están yendo a ese modelo de negocio y debido a esto cada vez tenemos más equipos conectados a la red o a una infraestructura de red o hacia la misma internet. ¿Ok? Entonces, gracias a que cada vez tenemos más equipos conectados, tenemos que tener una infraestructura que esté preparada para poder manejar todo ese flujo de tráfico. ¿Ok? Tenemos que tener cada vez más equipos para poder soportar esa carga. Antes teníamos uno o dos switches y esos números se van multiplicando cada vez más con la digitalización. Entonces se puede hacer un poco pesado o ineficiente tener que administrar tantos equipos de manera individual, ¿ok? Porque pierdes tiempo, pierdes dinero, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, aquí es donde entra Ansible, que Ansible es una herramienta para administrar la configuración de dispositivos, ¿ok? Tal cual, es un software open source que nosotros podemos descargar en una máquina Linux. Es totalmente gratis, sus licencias también son gratis. Hay una versión paga, la cual sí tiene ciertas mejoras y bueno, pero lo más relevante es el soporte, ¿ok? Porque si tú descargas Ansible en una máquina Linux, no vas a tener soporte de ningún tipo por parte de Red Hat,
que fueron los que crearon esta herramienta. ¿Ok? A mí me gusta definirla con estas tres características de que es una herramienta muy versátil porque puede gestionar una amplia gama de sistemas, no solamente funciona para dispositivos de red, ya que primordialmente o inicialmente se creó para administrar la configuración de servidores Linux, pero poco a poco se fue mejorando para poder administrar otros tipos de configuraciones de otros dispositivos, ¿ok? Como routers, switches, APs, etc. Es una herramienta simple, o bueno, yo la considero simple, también va a ir un poco relacionado con qué tanto te puedas manejar con esta herramienta y qué tanto practiques, porque los administradores de redes o las personas de telecomunicaciones en general no vamos a necesitar saber programar, ¿ok? Porque, bueno, saben que normalmente ahorita con la evolución de las redes se está yendo mucho hacia este tema de la automatización que incluye bastante programación, las redes basadas en software, etcétera. Entonces, aquí entra varios temas de programabilidad, con scripts con Python, scripts de Bash con Linux. Y bueno, Ansible lo pone un poco más fácil, ya que no vamos a necesitar tener esa lógica de programabilidad, ¿ok? Ya luego con la demo y poco a poco cuando me vaya más metiendo en tema, van a ver que no va a ser tan necesario. Y por último, es una herramienta agentless que va a ser fácil de integrar con los dispositivos, ya sea con los servidores o con los equipos de redes, ya que no tenemos que hacer ese trabajo extra, por así decirlo, de descargar un agente en los dispositivos que nosotros vamos a querer configurar. Nosotros simplemente vamos a descargar Ansible en una máquina Linux y ya Ansible se encarga de todo. En los dispositivos de red no tenemos que habilitar ninguna funcionalidad como netconf, redconf, etcétera, nada. ¿Ok? No tenemos que descargarles un agente. Ahora, teniendo claro un poco de lo que es Ansible, ya sí entro un poco en el tecnicismo de la arquitectura de Ansible y cómo Ansible hace para poder configurar los dispositivos remotos. Y bueno, nada, la arquitectura de Ansible consta de dos elementos principales, que uno es el nodo de control. El nodo de control no va a ser más que la máquina Linux en la que descargamos Ansible. Se descarga tal cual como una librería de Python o como cualquier otra librería que nosotros querramos descargar en Linux. Y después tenemos los complementos, que son los dispositivos que nosotros vamos a querer administrar o configurar. En el diagrama de la derecha pueden ver un poco cómo es la funcionalidad de Ansible, que nosotros vamos a tener aquí arriba. Bueno, no sé si ven mi mouse, pero aquí arriba vamos a tener el nodo de control, que él lo que va a hacer es conectarse a los dispositivos, ya sean servidores, un servidor virtual, un servidor físico, por SSH o por SSH a un equipo de red, ya sea virtual o físico. Puede ser un router, un switch, una AP, etcétera. O se puede conectar mediante API, mediante una API REST a un, a una, a una controladora, ¿ok? Una controladora, llámese Cisco DNA Center, Cisco ACI, Cisco Nexus Dashboard, Cisco Firepower Management Center, etc. Y ya una vez conectado con la controladora, pues la controladora, como bien saben, la misma controladora gestiona otros dispositivos de red y bueno, a través de la API configuramos ciertos comandos que se pueden ejecutar en los equipos que dependan de la controladora. ¿Ok? Como pueden ver, es bastante sencillo su arquitectura, pero bueno, vamos un poco con lo que necesitamos para que Ansible funcione. Ya aquí entro más en un tema más técnico, ¿ok? Que en el nodo de control, para que Ansible funcione, vamos a necesitar tres archivos principales. ¿Ok? Que uno es el Ansible config, no va a ser más que un archivo
que dicta el comportamiento de cómo Ansible funciona, de si se conecta por SSH, de si va a ser por API, etcétera, ¿ok? Este archivo no es muy relevante porque prácticamente ni se toca y se crea automáticamente cuando nosotros descargamos Ansible. Pues tenemos un archivo que se llama inventory o host. El archivo host o el inventory casi siempre se llama inventory, pero en algunas documentaciones de Ansible pueden verlo como host, que no va a ser más que un archivo donde nosotros vamos a crear o vamos a colocar los datos de los dispositivos que nosotros vamos a querer configurar o administrar. ¿Ok? Ponemos el hostname del dispositivo, le ponemos su dirección IP, el usuario, la contraseña, etc. ¿Ok? Y ya por último tenemos el archivo playbook, que el playbook ya va a ser en pocas palabras el script o el archivo que va a tener todas las tareas que nosotros vamos a querer ejecutar en los dispositivos remotos, ¿ok? En los dispositivos que nosotros vamos a querer configurar. Y lo relevante aquí del archivo playbook es que está escrito en un formato YAML. Bueno, YAML, ¿ok? Bueno, y ya dentro del playbook tenemos otros componentes que, a ver, no son tan relevantes porque lo que nos interesa es conocer lo que hace el playbook, que como les digo, dentro del playbook vamos a tener todas las tareas que nosotros vamos a querer ejecutar en el dispositivo. Pero bueno, no está de más conocer cuáles son estos componentes, que uno es el play. El play no es más que el nombre que le damos a el playbook dentro del archivo. Dentro de él van a haber una serie de tasks o de tareas. Estas son sí ya las tareas que ejecutamos en el dispositivo remoto, como por ejemplo configurar alguna VLAN, alguna lista de acceso, algún comando de SNMP, etc. Y ya por último tenemos los módulos de Ansible. Los módulos de Ansible son unidades discretas de código que se usan dentro de las tareas. ¿Ok? Los módulos son una parte esencial de cómo Ansible va a ejecutar esos comandos en los dispositivos remotos, ya que son una parte muy dependiente de lo que es Ansible, porque Ansible, dependiendo del módulo que tú uses, que yo sé que es un poco complicado entenderlo ahorita, pero ya más adelante con la demo lo van a poder comprender. Pero Ansible usa los módulos para él saber a qué tipo de dispositivo se va a conectar. ¿Ok? Yo tengo que declarar un módulo dentro de mi archivo playbook para que Ansible entienda si se está conectando a un switch Cisco, a qué modelo de ese switch Cisco, si es un Catalyst, si es un Nexus, si es un router, si es un ISR, si es un ASR, etc. ¿Ok? Y bueno, estos módulos se pueden ver y bueno, podemos documentarnos un poco más sobre los módulos en la página de Ansible, que como les digo, más adelante con la demo lo van a ver y espero que se entienda muchísimo mejor. Si no, de igual forma, se los puedo explicar mejor más adelante. Entonces, bueno, hasta ahora pueden ver esto un poco complejo. Este, porque, bueno, estos temas de el formato YAML, el tema de la programabilidad, el tema de Linux, puede ser un poco complejo si no los manejamos muy bien, pero aquí Ansible sí hace mucho hincapié en que el formato YAML no es tan complicado como puede ser esto que podemos ver, que esto que vemos a la izquierda es la salida. Bueno, más que la salida es el formato que vemos de la configuración de los dispositivos Cisco. ¿Ok? Esto, si somos administradores de redes y hemos trabajado con Cisco, vamos a poder ver que esto se maneja muy bien y se entiende muy bien. ¿Ok? Es como Ansible lo describe como human readable. ¿Ok? Es muy fácil de entender.
Pero si esto te resulta fácil, no, perdón, si manejas esto, ya ML te resultará un poco fácil. Yo no lo veo súper fácil tampoco, pero fíjense que el formato es bastante elegible, se entiende bastante. Lo complicado aquí de entender son ciertas palabras o ciertos comandos que puede tener Ansible que pueden ser un poco rebuscados, sinceramente, pero fíjense que aquí tenemos como ciertas tareas. Bueno, no me voy a enfrascar mucho en explicarle cada línea, solamente quiero que vean un poco lo que es el formato en sí. Y un ejemplo de lo que sería eh, un archivo playbook, lo pueden ver aquí. ¿Ok? Aquí esto ya es un ejemplo muy claro de cómo estaría escrito un archivo playbook, donde aquí el name, este name es lo que yo les mencioné antes, que es el play, ¿ok? Donde yo coloco un nombre a todo el playbook. Ya después aquí más abajo tengo una serie de tareas, fíjense, donde yo coloco el nombre de esta tarea, que se llama VLAN Task. Y aquí más abajo, este cisco.nxos.nxos barra baja VLANs ya es donde hago referencia a el módulo de Ansible. ¿Ok? Pero bueno, tampoco quiero que entiendan tanto sobre cómo funciona el playbook aún. Eso ya lo veremos más adelante con la demo. Solamente quiero que vean un poco cómo está estructurado el formato ya ML dentro de un archivo playbook. ¿Ok? Y bueno, sé que este webinar está muy orientado hacia la administración de equipos Cisco, pero Ansible nos permite poder automatizar diferentes plataformas. Aquí pongo un ejemplo de que se pueden automatizar, bueno, de que se puede gestionar la configuración de equipos iOS XR, de iOS XC, de iOS NXOS, perdón, de Cisco NXOS, pero Ansible también tiene módulos para otros fabricantes, ¿ok? Esa es la gran ventaja que tiene Ansible, que no solamente vamos a poder administrar dispositivos Cisco, aquí se los pongo porque, bueno, es a lo que está orientado este webinar, pero vamos a poder administrar dispositivos de otros fabricantes si Ansible tiene los módulos de esos fabricantes, ¿ok? Vamos a poder administrar dispositivos Aruba, F5, Fortinet, etcétera, ¿ok? Todo dependiendo de si Ansible tiene los módulos de esos fabricantes. Y por lo que yo he visto, Ansible tiene muchísimos módulos, así que las integraciones y lo que podríamos automatizar con Ansible es bastante amplio. ¿Ok? Perfecto. Querido Gabriel, hay una consulta. Dicen, ¿qué medios de autenticación soporta el archivo host? Ah, vale. Bueno, justamente voy a ir con eso. Bueno, más que con eso, creo que ya con esta parte voy a Ya, perfecto. aclarar esa duda, Perfecto. pero Continúa, querido Gabriel. normalmente o solamente para los dispositivos es SSH. Y bueno, yendo un poco con la pregunta, aquí tengo, bueno, les voy a explicar un poco cómo Ansible se conecta en los dispositivos remotos y hace ese proceso de la conexión y configurarlos. ¿Ok? Este es el primer caso que, como ya les mencioné, el nodo de control va a necesitar de el archivo, el inventory, el playbook, el Ansible config y de los módulos. ¿Ok? Entonces, una de las formas con la cual Ansible se va a conectar con los dispositivos remotos, y es la forma estándar y la más común, es a través de SSH. El nodo de control se conecta ya sea con un servidor Linux, con un servidor Windows, con algún router, algún switch, etcétera, a través de una conexión SSH, y el nodo de control va a ejecutar un script con Python que nosotros no tenemos que diseñar. Esto ya está todo prescrito dentro del código de Ansible, y él ejecuta este script en los dispositivos remotos. Y este script con Python no va a hacer más que ejecutar las tareas que tenemos descritas en el playbook en los dispositivos remotos. ¿Ok? Esa es la forma estándar y la que más se usa. Hay una segunda forma que es a través de una API REST.
Como pueden ver, pues tenemos el inventory, el playbook, el Ansible config y los módulos. Y el nodo de control va a establecer una conexión SSH con él mismo, va a ejecutar un script con Python donde, como ya les expliqué antes, van a estar todas las tareas del playbook, pero adicional en este script de Python va a estar descrito cómo se puede conectar él con alguna controladora o con algún dispositivo que esa conexión no se puede hacer por SSH y se tenga que hacer por una API REST. ¿Ok? En este ejemplo vemos que se usa Cisco ACI para poder configurar los switches Nexus y bueno, normalmente el APIC, que es la controladora o el cerebro principal de la solución de ACI, pues nos conectamos mediante una API REST. ¿Ok? Con el nodo de control hacemos un llamado a una API en específico de ACI y bueno, así se automatiza la configuración a través de una API. Y como tercero hay un modelo de conexión que es a través de una API REST, pero es con un plugin en específico que tienen algunas soluciones o algunas controladoras muy en específicas. Esto ya es muy específico. Yo no lo he utilizado nunca, pero es una manera de poder comunicarnos con ciertas controladoras de red. Ansible sacó esto porque, por ejemplo, el Cisco Nexus Dashboard tiene unos requerimientos muy en específicos para su API y creo que usa un plugin muy en específico. Y Ansible lo que hace es utilizar ese plugin para poder hacer ese llamado de API REST a la controladora de red. ¿Ok? Esas son las tres formas con las cuales Ansible se puede comunicar con los dispositivos o con las controladoras de red. Ahora vamos un poco con los casos de uso, pero bueno, antes de ir con los casos de uso, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, por favor, a los participantes, cualquier duda ahí al chat o pueden levantar la mano para hacer una consulta oral. Querido Gabriel, continuemos entonces. Vale, vamos con algunos casos de uso. Estos son algunos casos de uso que yo preparé, pero esto no quiere decir que se vean limitados solamente por eso. Yo aquí voy a decir algo un poco medio cliché, pero yo creo que las funcionalidades o los casos de uso que podemos aprovechar de Ansible van a ir un poco limitados por nuestra imaginación, ya que Ansible tiene muchos módulos, se pueden hacer muchas cosas y las posibilidades son muy grandes. ¿Ok? Entonces no hay que vernos limitados por lo que ya conocemos, sino creo que podemos ir un poco más allá. Entonces, el primer caso de uso y el más básico, que es con el que comenzamos todos los administradores de redes, que nos estamos adentrando en este mundo de la automatización de redes y de la programabilidad, es hacer es hacer backups de los dispositivos o hacer restores de esas configuraciones. ¿Ok? Con este uso, como les digo, es el primer paso hacia la red como código, es con el que normalmente los administradores de redes nos sentimos más cómodos porque, bueno, tampoco estamos configurando nada, no podemos romper nada, no podemos dañar ningún tipo de configuración porque lo único que estamos haciendo es extraer información para hacer backups. Y bueno, si de repente configuramos mal un equipo y perdemos gestión de él, etcétera, bueno, podemos hacer un restore con Ansible. ¿Ok? Podemos nuevamente cargar esa configuración a través de un backup que habíamos sacado previamente. Otro caso de uso es la documentación dinámica. Nosotros podemos conectarnos a los equipos, como ya les mencioné antes, sin configurarlos ni nada, y podemos automatizar las documentaciones, ya que podemos hacer informes de manera dinámica dependiendo de ciertos parámetros que nosotros vamos a querer ver en los dispositivos de red. ¿Ok? Otro caso de uso es, bueno, uno de los más básicos, que es ya la configuración en sí. Nosotros vamos a automatizar la configuración de cómo pueden ser VLANs, listas de acceso, SNMP, políticas de
QoS para limitar ancho de banda en muchos equipos, etc. Otro caso de uso ya es establecer reglas de compliance. Para los que no sepan qué es compliance, es simplemente establecer un estándar de configuración en todos nuestros dispositivos. Entonces, nosotros vamos a poder hacer un análisis de las configuraciones que nosotros tenemos en todos nuestros dispositivos, y si los dispositivos no cumplen con el estándar de las configuraciones, pues que le cargue esa configuración extra o que simplemente borre esa configuración que está de más, ¿ok? Para que cumpla o entre en compliance con lo que yo establezco dentro de mi red. Otro caso de uso ya son temas para monitorización o para temas de salud con los dispositivos. Podemos, de cierta manera, poder gestionar o monitorizar dinámicamente la salud de mis dispositivos, ver si de repente tengo mucho tráfico por alguna interfaz, si veo que hay pérdidas de paquetes y bueno, si veo temas como este, puedo automatizar tareas para que se forme un Ether Channel para que esa conexión no se me sature tanto. Puedo verificar o validar configs, como ya les mencioné antes, pero bueno, ya yéndonos más para el lado de la salud, sí, temas de conectividad de los puertos, de la CPU de los equipos, memorias, etcétera. Otro caso de uso es para el upgrade de los dispositivos. Hay muchas empresas, ya aquí pongo un caso personal, acá en España para la empresa que yo trabajo, es un proceso muy largo tener que hacer un upgrade de un dispositivo porque, bueno, tiene que pasar siempre por unos checks o por unos estándares de la empresa, entonces se puede volver un poco tedioso ese pre y post upgrade. Y bueno, con Ansible podemos volverlo un poco más ligero, ya que automatiza todo el procedimiento del upgrade, ¿ok? Yo puedo automatizar que el mismo equipo descargue esa, ese nuevo firmware y que lo meta directamente en algún directorio dentro de él, que me lo mueva de la flash a, a algún otro directorio, que lo descargue, que haga el reload, que levante, etc. ¿Ok? Otro caso de uso ya va a ser para temas de troubleshooting o para troubleshooting dinámico. Yo voy a poder integrar Ansible con herramientas de ticketing para que cuando yo corra ese script, bueno, más que un script, el archivo playbook, para que cuando yo corra ese archivo, pues me haga un check de todo y si hay algo que de repente no nos cuadra, que no nos coincide o que no entre en compliance, pues que Ansible, en vez de automatizar ese proceso de que me configure lo que no está en compliance, que me abra un ticket directamente con la herramienta de ticketing. ¿Ok? Y ya que alguien lo haga manualmente y no dinámicamente. Y ya por último es el caso que a mí más me gusta, que ya con esto llegamos a un punto de una red full automatizada, que sería usar a Ansible para la migración de dispositivos o para la implementación de nuevos dispositivos de red. Con Ansible podemos automatizar el uso de Zero Touch Provisioning, que yo prácticamente no voy a tener que tocar ese dispositivo para nada, no voy a tener que hacer una configuración previa para poder configurarlo o para que entre en producción, sino que yo agarro este switch o router, etcétera, yo lo conecto a la red y automáticamente lanzo el archivo playbook y el playbook o Ansible ya me lo configura automáticamente sin yo haber tocado ese dispositivo para nada. ¿Ok? Y lo mismo para la migración. Si yo quiero cambiar un equipo por otro,
pues el nuevo equipo no voy a tener que hacer un show running config de ese equipo viejo y cargarle todas las nuevas líneas en el nuevo. No, eso ya me lo puede hacer Ansible automáticamente. ¿Ok? Que como les digo, este es el caso de uso que a mí ya me gusta. Pero bueno, no todas las empresas están tan preparadas para esto porque esto ya va para empresas grandes donde la gestión de los dispositivos ya se ve un poco más complicada. Bueno, más complicada no, sino que, bueno, tengan muchos dispositivos, tengan proyectos de renovación de dispositivos, tengan que hacer estos trabajos para muchas sedes, ¿ok? No, no se usa simplemente para un solo switch, ¿ok? Estos son casos de usos ya para nivel más grande, ¿ok? Cuando ya tenemos una red más compleja y mucho más grande. Y bueno, si quieren vamos Perfecto. de una vez con la demo o si tienen alguna pregunta antes, me la Querido Gabriel, pueden... tal vez de mi parte, quizás en tu experiencia nos puedas dar un feedback de a qué perfil de empresa, digamos, se acomoda mejor esta solución. Es decir, banca privada, y no sé, nosotros en Bolivia tenemos varias entidades públicas, por ejemplo, en manejo de información, o de hecho a cualquier perfil de empresa se acomodan este tipo de soluciones. Yo creo que para cualquier perfil de empresas, sinceramente, en donde yo he usado más Ansible, sinceramente, es para dentro de mi empresa que yo lo implementé, porque, bueno, nosotros somos un partner Cisco también, bueno, nosotros. Yo trabajo para una empresa que es partner Cisco también, acá en España, y pues nosotros llevamos el soporte y el mantenimiento a varios clientes nuestros. Nosotros les vendemos soporte de, no sé, por decirte, 3 años, 1 año, 5 años, etcétera. Y nosotros dentro de este soporte le incluimos incidencias, perdón, ellos nos pueden abrir tickets por si tienen alguna falla o algún problema con la red. Y también mensualmente les enviamos documentación sobre lo que hemos visto, sobre los cambios, etcétera. Entonces, bueno, hay ciertas tareas que pueden ser un poco tediosas, sobre todo la parte de la documentación, que a las personas más técnicas siento que, bueno, conozco a otro técnico que sí le gusta documentar, pero no he conocido a muchos técnicos que les guste pasar por ese proceso de la documentación completa. Y bueno, por ejemplo, para mi empresa he implementado Ansible para automatizar esta recopilación de tareas, no, perdón, de información de temas de los tickets, para hacer backups de los dispositivos. Y bueno, prácticamente todos los casos de uso que les mencioné, pues a nosotros nos vino muy, muy bien porque nos ahorró pues muchísimo tiempo manual que tenían los ingenieros de soporte porque ellos hacían todo manual. Entonces yo lo veo muy bien para empresas como por ejemplo como las nuestras, que gestionen todo este soporte a nivel automático. Eso las empresas lo están valorando muchísimo porque, bueno, te ahorras muchísimo tiempo, tienes menos tiempos de incidencias y, bueno, muchísimos otros beneficios más que se ven a raíz de la automatización, que ahorita se puede ver muy complicado. Hay muchas empresas que le tienen cierto como respeto o miedo de entrar a este tema porque piensan que no va a ser muy gestionable, que va a ser muy complicado y la verdad que nada que ver. Esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, sinceramente, en tareas del día al día. Indiferentemente de si eres cliente final, esto también te puede venir muy bien porque cuando gestionas, por ejemplo, si eres de la banca y tienes que gestionar temas de ticketing para que no se haga manualmente, para que no lo tenga que hacer una persona manualmente, de que tienes problemas con su, no sé, con alguna AP en específico, que el AP se cayó, que un dispositivo se cayó, entonces a esperar, en vez de esperar que un usuario pueda reportarlo directamente, allí ya se pierde muchísimo tiempo porque también sabemos que los usuarios no manejan mucho tecnología, entonces simplemente pueden
decir como, bueno, esto no está funcionando porque seguramente, no sé, habrá una pequeña caída o algo. Entonces el usuario final no lo sabe o no está tan bien documentado. Entonces nosotros podemos automatizar y ahorrarnos ese proceso manual de tener que esperar a que alguien reporte por algún fallo cuando ya nosotros podemos verlo automáticamente gracias a la automatización. Perfecto, gracias, querido Gabriel. Por favor, continúa. Vale, vamos con la demo. Déjenme mostrarles aquí. Yo aquí tengo, como pueden ver, tengo una máquina virtual Linux, que es esta que pueden ver aquí. Y también tengo un router virtual Cisco, que es un CR1000V. Y pueden ver, que hago un enable, un show version. Vamos a ver que es un equipo Cisco virtual. Es un Cisco IOS XE. Ese es el software que tiene. Y bueno, yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo con Ansible podemos hacer un backup de este dispositivo y configurar una dirección IPv6. ¿Ok? Aquí pueden ver, si yo hago un show IP interface brief, ya va que lo describí bien mal, show IP interface brief, ¿ok? Van a ver que ya tengo una dirección IP, IPv4, pero si hago un show IPv6 interface brief, bueno, fíjense que ya tengo una configurada, pero vamos a borrárselo, ¿ok? Interface Gigabit Ethernet 1, no IPv6 address. A ver, ¿por qué no me lo está? IPv6, show run. Esperen un momento. Do show on interface Gigabit 1. Ahí ya. Vale, tengo que copiar todo exactamente. Esperen un momento. Bueno, ya va. Vamos a hacerlo así. Antes de borrar esa parte, déjenme mostrarles un poco lo que les quería mostrar, que aquí, como pueden ver, tengo los tres archivos. Tengo el archivo de Ansible, perdón, el archivo config, el Ansible config, que si yo lo abro, voy a mostrarles, ¿ok? Que si yo lo abro va a tener todas estas líneas, que no me voy a poner a explicarles lo que hace cada línea, porque si no aquí tardamos mucho. Lo más relevante es esta segunda línea que hace referencia a el archivo, a el inventory o a el archivo host, ¿ok? Con esto ya le estamos diciendo directamente a Ansible donde él tiene que buscar los dispositivos que yo voy a querer configurar o administrar, ¿ok? Don't save, esperen, ¿vale? Entonces ahora les muestro el archivo host para que vean un poco cómo es, ¿ok? Fíjense. Aquí lo van a ver un poco largo, pero si yo podría tener solamente esto, ¿ok? Hacer referencia a un solo dispositivo donde yo coloco una etiqueta o un nombre, después pongo el usuario con el cual yo voy a acceder por SSH, la password y la dirección IP. Entonces, esto que yo tenía configurado antes son grupos de equipos que yo puedo tener dentro de este archivo. Por ejemplo, yo aquí puedo tener los routers, aquí puedo tener los switches, y aquí puedo tener, por ejemplo, los APs o las controladoras de red, de APs, perdón. Entonces aquí yo ya con esto tengo varios grupos de dispositivos que a la hora de que yo ejecute un playbook puedo hacer referencia específicamente a los grupos de dispositivos que yo quiera configurar. ¿Ok? No a juro tengo que configurar todos los dispositivos que yo tenga dentro de este archivo host. Y bueno, esto se hace para no tener tantos archivos host, sino así yo tengo uno solamente creado y dentro de él tengo grupos. ¿Ok? Y aquí también, bueno, en vez de unas controladoras de red, aquí puedo tener
servidores web, servidores de base de datos, etc. ¿Ok? Y ya vamos con el playbook para que vean un poco cómo está descrito, que como les mencioné, aquí, bueno, ya voy a ir un poco línea por línea a nivel muy general lo que va a ser cada línea. Pero bueno, como pueden ver, aquí tengo el name, que esto es el play, fue lo que vimos antes. Aquí tengo host, aquí yo con host hago referencia a el dispositivo en específico que yo quiero configurar, ¿ok? De mi archivo .host. En este caso, como pueden ver, estoy haciendo referencia a este, porque estoy colocando el mismo nombre con la misma etiqueta, fíjense, CSR1K. Y aquí CSR1K. Y bueno, estas líneas no importan tanto. Aquí yo le estoy diciendo que la conexión va a ser local, por lo cual se va a intentar conectar por SSH. Y ya después aquí tenemos las tareas, ¿ok? Las tareas que yo voy a ejecutar en el dispositivo remoto. Como pueden ver, aquí tengo la primera tarea que le puse un nombre que se llama config IPv6 y ya aquí hago referencia al módulo de Ansible. Y aquí sí ya me meto con el tema de los módulos, que es lo que les quería mostrar. Ahora, ¿cómo yo sé qué módulo tengo que utilizar para poder configurar una dirección IP o una lista de acceso, etcétera? Pues lo que hago es que tengo que ir a la documentación de Ansible o simplemente puedo buscar por Google, fíjense, Cisco Ansible Modules, mantener sesión cerrada. Y bueno, aquí tengo que indagar un poco en la documentación de Ansible, pero bueno, ya les adelanto que es este primer link, porque fíjense que este primer link hace referencia a los dispositivos Cisco que usan iOS, ¿ok? Nosotros estamos usando iOS XE, así que usamos estos módulos, ¿ok? Pero aquí a la izquierda pueden ver que tenemos otros módulos de Cisco para los Cisco iOS XR, para el Cisco ICE, para dispositivos Meraki, para este no sé cuál es, MSO. Tenemos los Cisco Nexus para los UCS, ¿ok? Y aquí más arriba tenemos el Cisco ECI, el Cisco ASA, el Cisco DNA Center, el Intersight. Este creo que es el Nexus Dashboard, no recuerdo muy bien. Pero bueno, entonces bueno, como lo que queremos hacer es configurar una dirección IPv6, yo aquí tengo que indagar un poco en los módulos para ver cuál es el que me funciona, ¿ok? Como pueden ver aquí, yo estoy usando es el iOS config. Este módulo es este que está aquí, iOS config. Fíjense que dice que me ayuda para manejar la configuración de secciones. Yo sé que tampoco nos da tanta información, pero bueno, ya les adelanto que es este. Si yo le doy clic aquí, aquí voy a ver un poco sobre la documentación del módulo, sobre cómo funcionan, pero bueno, esta parte no nos interesa tanto, pero si ustedes bajan bastante, van a ver ejemplos sobre cómo pueden utilizar este módulo, ¿ok? Y aquí pueden ver que se usa para configurar una interfase, fíjense, así tal cual. Y bueno, así tal cual es como yo lo tengo, fíjense, tengo el nombre de la tarea, hago referencia al módulo, pongo las líneas que yo quiero configurar y en Parent simplemente le digo cuál es la interfaz que yo quiero configurar. Y fíjense que lo tengo así tal cual. Este orden entre Parent y Lines, sinceramente no importa mucho. Así que bueno, fíjense que hago referencia a la interfaz, a las líneas que yo quiero configurar y listo. Ya esta tarea está lista, ¿ok? Yo podría dejar este playbook simplemente que llegue hasta aquí y ya esto me funcionaría. Pero bueno, fíjense que tengo otras dos tareas más. Y la otra tarea va a ser ejecutar un show running config. En este caso hago uso de otro módulo. Aquí me voy para atrás y les muestro cuál es el otro módulo que voy a usar, que es este, el iOS Command Module. Y si yo le doy clic, como les digo, aquí habla un poco sobre el módulo y tal, pero si yo me voy más abajo a los ejemplos, voy a ver que se puede utilizar para configurar, bueno, para ejecutar comandos show. Entonces fíjense que aquí hay un ejemplo para el show version y bajamos un poco más. Bueno, fíjense que puedo ponerle unos delays que me espere tanto tiempo.
Y aquí más abajo, bueno, fíjense que también puedo poner varios comandos show, show version, show interface, etc. ¿Okay? Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es decirle que haga un show running config. ¿Ok? Y por último, aquí sí le estoy metiendo algo extra, que yo lo que estoy haciendo es guardar la salida de este comando en un registro que se llama config. ¿Ok? Y esto lo voy a utilizar para en una tercera tarea que se llama save output, copiar, fíjense que estoy poniendo aquí copy, copiar el contenido de ese registro que se llama config dentro de un nuevo archivo que me va a crear Ansible que se va a llamar showrun, el nombre del dispositivo. ¿Okay? Entonces así es como se ve un playbook y así es como puedo ejecutar una configuración en este dispositivo y adicional hacer un backup de ese dispositivo. Entonces déjenme mostrarles, bueno, fíjense primero que todo que yo aquí solamente tengo esos 3 archivos y una vez ejecute el playbook voy a, ¿cómo se llama? Eh, Ansible va a crear ese backup, ¿ok? Entonces, Ansible se gestiona primordialmente desde la línea de comando de bash y para descargarlo, como les digo, es tal cual como si descargásemos una librería de Python o si descargásemos el mismo Python. Yo lo que voy a hacer es usar el comando pip3 install Ansible. En este caso yo ya lo tengo descargado, así que probablemente me diga, si ven, requirement already satisfied. Pero bueno, es solamente para que vean cómo se puede descargar. Y ya aquí me tengo que ir a el directorio en donde tengo esas carpetas, tanto el Ansible config como el archivo host. ¿Okay? Me voy a cd desktop, cdgl, cd demo Ansible. Y ya aquí voy a ejecutar el siguiente comando. Bueno, primero que todo, tengo que ver si tengo comunicación desde mi servidor con el dispositivo, porque si no, no me voy a poder conectar. Y hago un show IP interface brief para ver show IP interface brief para ver qué dirección IP tengo. Tengo la 192.168.80.130. Vamos a probar si llego. Ping a la 192.168.80.130. Y bueno, fíjense si llegamos. Y hago un control C. Y ya directamente desde el directorio donde tengo esos archivos, yo voy a ejecutar el comando Ansible Playbook. Ansible Playbook. Y pongo un guión B pequeña. Esto hace referencia al verbose para ver la cantidad de información que yo quiero ver cuando ejecute este comando. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Y el nombre del playbook, que en este caso se llama demo.yaml. Fíjense que se llama así, demo.yaml. Ahora, cuando yo le dé Enter, vamos a ver una serie de pasos que, bueno, todo el procedimiento de Ansible. Y, bueno, se los muestro. Le doy Enter. Y fíjense que ya aquí Ansible me va mostrando todas las tareas que él va ejecutando. ¿Ok? Y bueno, fíjense que ya esto terminó. Antes de ir con esto, si subimos aquí un poco, vamos a ver toda la información que nos muestra la ejecución de este comando. ¿Ok? Fíjense que aquí nos da el nombre del play, que fue lo que les dije antes. Aquí está el nombre. Fíjense que es Automatic Backup of Running Configuration. Coincide con el que tenemos aquí, Automatic Backup of Running Configuration. Y ya aquí nos muestra un poco sobre las tareas que él va ejecutando. Como pueden ver, yo ya tenía configurado la dirección IPv6, pero bueno, esto lo podemos cambiar y lo ejecutamos de nuevo para que vean. Pero aquí ya Ansible me dice, fíjense que me dice que modificó la configuración que ya tenía ese dispositivo porque ya tenía una dirección IPv6. Probablemente haya configurado exactamente la misma, pero Ansible me lo detecta como un cambio porque ya tenía configurado algo. Y bueno, aquí ya Ansible simplemente me lo muestra. ¿Ok? Me muestra la descripción y toda la información de esa tarea.
Después vamos con la segunda tarea, que es mostrar el running configuration. Fíjense que aquí prácticamente me lo muestra. ¿Ok? Me lo muestra completo. Y aquí ya más abajo con la última tarea, que es guardar el show running en el archivo que creamos. ¿Ok? Primero que todo vamos a ir a el dispositivo y fíjense que el router ya me avisa que hubo una conexión por SSH con el usuario Cisco desde esta dirección IP, que la 128 es nuestro servidor. Si lo quieren corroborar, fíjense, yo se los muestro. Hago un ixconfig y aquí pueden ver que fui yo. Fíjense, la 192.168.80.128. ¿Ok? A través de el puerto 22, que sabemos que ese es SSH, y fíjense que hizo 3 conexiones. ¿Ok? Bueno, no 3 conexiones, perdón, sino nos salen los logins de que hubo una conexión y de que se hizo un cambio. Entonces, adicional a eso, bueno, aquí les mostraría un show PB6 interface brief y vamos a ver que efectivamente está configurado. Y si hago el show run de la interfase, vamos a ver, bueno, es más, para que se vea mejor, déjenme cambiar esto del playbook para que vean que sí se hizo el cambio. Nueva config IPv6. ¿Ok? Ahí. Nueva config IPv6. ¿Ok? Aquí guardamos y lo ejecutamos de nuevo para que vean que no les estoy mintiendo. Y ejecutamos de nuevo el comando. Y bueno, aquí voy a meter otro verbose para que vean que si yo aquí meto más verbose, puedo ver más información. ¿Ok? Voy a poner 3 para que vean. ¿Ok? Y ejecuto y fíjense que me sale mucha más información por si yo quiero ver algo diferente, ¿ok? O por si quiero indagar más en lo que hace el archivo Playbook. Y bueno, fíjense que también el showrun me lo saca muchísimo mejor, de un formato más elegible. Y bueno, tal cual, fíjense que aquí me hace una descripción de las tareas, etcétera. Y bueno, ¿ok? Ahora vamos al dispositivo para que vean que, fíjense que aquí ya me salen los logs. Ahora si hago un showrun de la interfaz, y bueno, fíjense que ya la descripción me la cambió. Anteriormente tenía IPv6 add, creo, y ahorita configuró la nueva, ¿ok? Junto con la dirección IPv6 que ya la tenía. Y bueno, no solamente eso, vamos ahora con la parte del backup. ¿Ok? Déjenme abrir aquí. Y bueno, fíjense que ahora tengo un nuevo archivo. Antes este archivo yo no lo tenía, solamente tenía estos 3. Y si yo lo abro, van a ver que aquí tengo todo el backup de la configuración. Bueno, tengo un showrun del dispositivo, que era lo que queríamos, ¿ok? Hacer un backup de la configuración. Y bueno, hasta aquí la demo. Como pueden ver, podemos configurar varias cositas. Como les digo, aquí creo que ya la limitación es la imaginación, ya que se pueden hacer muchas cosas con Ansible y es bastante interesante. Es cuestión de ver el alcance para los diferentes tipos de redes de nuestros clientes, de nuestros proveedores, etcétera, y cubrir un poco sus necesidades y estas tareas tediosas que pueden venir en el día al día. Bueno, ya empezamos con la parte de Q&A, por si hay alguien que tiene alguna pregunta. Sí, gracias, querido Gabriel. De hecho, tenemos ahí algunas preguntitas que nos han hecho los participantes. Sí, de parte de Ricardo, dice, ¿qué tan sencillo es revisar el contenido de los módulos para ver en detalle los comandos CLI que enviaría el agente al switch o router? ¿Qué tan sencillo es ver los módulos? Fue lo que preguntó. Sí, ¿qué tan sencillo es revisar el contenido de los módulos para ver en detalle los comandos CLI que enviaría el agente al switch o al router?
Bueno, a ver, un poco como pudieron ver, aquí fíjense que la documentación de Ansible yo creo que es bastante extensa, explica muchísimas cosas. Pero bueno, yo no lo veo tan complicado, es un poco tedioso porque bueno, obviamente tienes que ir leyendo módulo por módulo para saber exactamente qué quieres configurar, porque como pueden ver, no es que hay un solo módulo para los dispositivos que tengan iOS normal, sino hay varios módulos para equipos iOS, entonces es un proceso tedioso, creo yo, ir viendo cuál es el que necesitas. Porque, por ejemplo, si yo quiero configurar un Ether Channel, pues yo tengo que ver si me funciona más este o si me funciona más este. Porque fíjense que de repente este es más para configurar LACP en alguna interfaz y este me puede funcionar para ya la configuración dentro de la interfase. Bueno, fíjense, ya esto creo que es para LACP avanzado, porque saben que se pueden configurar ciertas prioridades de puertos con el LACP. Y bueno, más que difícil, yo lo veo tedioso o fastidioso tener que ir averiguando cuál módulo te puede funcionar. Pero sinceramente muy complicado creo que no es. O sea, creo que Ansible lo tiene muy bien documentado y es ir viendo sinceramente cuál módulo te puede funcionar. O bueno, así lo veo yo. Pero para personas que están nuevas en el mundo de la automatización de redes, pues entender algunos conceptos de, por ejemplo, aquí yo estos comandos de esta tarea, estos yo los tuve que indagar, ya que fíjense que no hago referencia a un módulo en específico, porque Ansible también tiene sus propios comandos, como por ejemplo este copy del content, del destination, aquí la parte del registro, ¿ok? Esta parte sí puede ser un poco más complicada si no nos manejamos con temas de programabilidad, que es totalmente normal porque venimos de un mundo de redes o de telecomunicaciones en sí. Entonces, meternos ya en temas de, de programabilidad puede ser un poco complicado. Ok, después Andrés nos consulta qué módulos hay disponibles para automatizar los equipos Cisco, la documentación para ir revisando estos módulos y cómo se pueden adaptar a posibles automatizaciones que se puedan realizar. Me imagino que pregunta un poco cuáles, qué módulos con los que tú ya has trabajado son compatibles con Cisco o en todo caso los más recurrentes. Vale, bueno, yo he trabajado bastante con estos, o específicamente con estos módulos de los iOS y con los módulos de Meraki. Actualmente otros clientes que tenemos no nos dejan automatizar tareas en ACI o en los ASA o en el DNA Center, ni en los Nexus tampoco. Pero bueno, si quieres saber un poco más sobre los módulos o sobre qué equipos se pueden automatizar, pues tal cual es venirse para la documentación de Ansible y aquí vas a ver las colecciones de los módulos que tiene Ansible referente a Cisco. Y bueno, no solamente referente a Cisco, como ya les mencioné antes, Ansible tiene una amplia gama. Fíjense que tiene aquí unos de Checkpoint, unos de Azure, de Arista, y tiene bastantes, pero bueno, referente a Ansible tiene los que podemos ver aquí, ¿ok? De ACI, aquí habla sobre todos los módulos, fíjense, para crear EGPs, para la conexión SSH, para los domains, ¿ok? Y bueno, un poco más. Va a ser un poco lo mismo para los módulos de los ASA, ¿ok? Para los de Firepower, perdón, para los de DNA Center. ¿Ok? Bueno, estos son los Perfecto, que actualmente tiene Cisco. perfecto. A ver, aquí hay otra pregunta de Ronald. Dice, en el tema de los backups, ¿se puede personalizar para enviar a ubicaciones de directorio específicas? Y si se puede realizar tareas programadas para que las realice automáticamente. Sí, sí, nosotros podríamos automatizar eso aquí. Bueno, es más, aquí, esperen, aquí directamente yo en el destination, en vez de poner este nombre,
¿ok? Yo aquí por adelante podría poner la ruta en la cual yo quiero que este archivo se cree, este archivo de texto se cree y Ansible automáticamente me lo crea en ese directorio en el cual yo lo quiero guardar. Aquí como yo no le puse ninguna ruta, pues me lo crea automáticamente en el mismo directorio en donde tengo todos los archivos, ¿ok? Donde tengo el Ansible config, el YAML y los hosts. Pero sí, sí, prácticamente uno le pone aquí la ruta y Ansible lo crea en el directorio. Y bueno, ya para el tema de las tareas que queremos automatizar, creo que fue la pregunta, ¿no? ¿Qué tareas podríamos automatizar? Sí, correcto. Si se puede realizar tareas programadas para que las realice automáticamente. Sí, pero ahí creo que ya necesitaríamos de creo que ya necesitaríamos de un script con Python. Estoy casi seguro. Creo que Ansible por sí solo no puede eje- ejecutar tareas cada cierto tiempo. Eso no lo he probado porque, bueno, no ha venido el caso porque, o sea, porque para las implementaciones así más importantes que yo le he hecho son para clientes o para la misma empresa en la que yo estoy, en las que las personas que lo quieren administrar quieren tener el control total de la herramienta porque no se atreven aún a tenerlo tan automatizado. Así que yo creo que es una función que sí se puede tener, pero creo que necesitamos de una herramienta externa, como por ejemplo un script con Python o ya un XOR que me haga llamado a Ansible para que ejecute el YAML, etcétera, ¿ok? Acá Deimar consulta si tal vez estas tareas pueden automatizarse con cron. ¿Puede ser? Con Chrome, Chrome, pero ¿qué es Chrome? Cron, C-R-O-N. Bueno, me imagino que es una herramienta similar al Python. Bueno, hay tarea para nosotros, averiguar qué otras herramientas podemos usar sobre este Ansible. Bueno, hay muchas otras herramientas de automatización, no solamente está Ansible, está Terraform, está Puppet, hay muchas otras, pero bueno, yo sinceramente me siento más cómodo con Ansible, es la que mejor manejo. Pero a ver, déjame buscar qué es esto Chrome, que sinceramente no tengo ni idea. Perfecto. Querido Gabriel, ahí un poco a la marcha, quería consultarte, más allá del tema de que estamos tratando ahora, que o sea, sin lugar a dudas son herramientas para profesionales de TI, administradores de data center, ¿sí? En tu experiencia, ¿qué situación te encuentras más comúnmente que requiera, digamos, una optimización? Traduzco, ¿con qué problemas más comunes te encuentras a las empresas que visitas? No sé, bancos, instituciones estatales, digamos, en lo que tú les puedas ayudar. Los problemas que yo más he visto es eso que mencionaba antes, que tienen muchas tareas repetitivas y más que todo he visto empresas muy grandes. Aquí hay un supermercado, se llama Lidl. eh, Antes trabajaba con él, ya no porque me cambié de empresa, pero lo que he visto es que empresas como estas tan grandes, hay muchos procesos que ellos no tienen automatizados. Es cierto que hay tareas que sí, pero hay muchos procesos que tienen muy repetitivos, como el tema de los backups, o sí tienen temas de backups que lo hacen ay, no recuerdo, pero hay una herramienta con Ansible, no, perdón, con Windows, no recuerdo si era a través de PowerShell, un pequeño script con PowerShell con el cual podían sacar los backups, pero no era muy eficiente. Tenían muchas tareas muy repetitivas. Entonces yo creo que a las empresas les da miedo ir a estos temas de automatización porque les puede dar miedo poder romper algo, poder no tener algo tan automatizado y en vez de que les mejore el tiempo o de que les alivie carga de trabajo, sino que sea un peso más para ellos, porque bueno, es una nueva herramienta, es una nueva tecnología, es algo nuevo de manejar.
Entonces ellos lo ven con miedo y prefieren seguir con estas tareas repetitivas. Eso es lo que yo más he visto y es la mayoría de los casos que he visto con clientes acá en España, que tienen muchas tareas repetitivas que con Ansible se puede automatizar. Como les digo, como lo de la integración de las herramientas de ticketing, Ansible automáticamente me abra un ticket cuando, cuando veamos algún fallo, cuando ejecutemos nosotros mismos el playbook o cuando automaticemos que algún playbook se ejecute cada cierto tiempo. Temas de migraciones de equipos, claro, pero todo esto ya hablo a nivel grande. Todo esto ya son para infraestructuras de redes ya medianas y grandes. Eso sinceramente es lo que más he visto yo. Perfecto, querido Gabriel. Ahí nos están haciendo algunas solicitudes, digamos, si podemos ver un tema del ticketing. Te voy a pasar ahí las consultitas, querido Gabriel. Ojalá con el tiempo que tengas nos puedas, digamos, ayudar con estas otras consultas que tenemos. Ya vamos a ver la manera. En el formulario que lanzamos hay una partecita donde hay sugerencias, digamos, a posibles otros temas que vayamos a tratar. Te agradezco mucho, querido Gabriel. En un futuro nos puedas ayudar con algún otro tema, también predispuesto a tu tiempo. Sí, entendemos que tu agenda alguna vez debe ser apretada, como la nuestra en determinado momento. Sí, Sí, sí. a todos los participantes, este es el primero de varios webinars que estamos planificando. También te invitamos, querido Gabriel, a participar en si no es como panelista, tal vez como asistente. Uno nunca lo sabe todo, a veces de la Sí, nada sí, sí. aprende Es verdad. alguna que otra maña, por así decirlo, ¿sí? Algunos de los temas que ya tenemos, digamos, agendados es con Fortinet, ¿sí? Vamos a ver qué tema específico, pero sí es de la marca Fortinet. Otro que nos han pedido bastante es el tema de infraestructura de data center según normas internacionales. ¿Sí? Mm. Tenemos justamente mucho material que compartir a todos nuestros colegas, operadores de data center. ¿Sí? Y pues nada, querido Gabriel, te agradecemos el tiempo. Ahí te voy a estar mandando algún agradecimiento de parte de nuestra gerencia por tu participación. ¿Sí? Ya nos brindaste tus redes sociales. Ahí también, si gusta, nos puedes platicar un poco más de eso para que la gente ahí un poco tenga más esa pasión, digamos, ¿no? Por esta área de tecnologías de información, en Cisco, etcétera. Claro, sí, sí. Bueno, como les mencioné antes, bueno, a mí creo que me gusta mucho enseñar y hablar sobre las cosas que sé. Entonces, bueno, normalmente aquí por YouTube y por mis redes sociales hablo, pues subo bastante contenido técnico, contenido no técnico, ya temas de certificaciones, etcétera. También tengo un video bastante interesante sobre cómo la certificación CCNA mejoró mi vida. Hablo bastante bien sobre las certificaciones que para mí son súper importantes en nuestra área. Bueno, justamente por eso también me estoy preparando para la certificación también de DevNet. Es una certificación que me gustaría sacar. No sé si este año, a lo mejor el próximo, porque también me estoy concentrando en el CCNP Enterprise. Pero bueno, quiero hacer muchas cosas y vamos a ver cuál logro. Pero es más que todo eso, que me gusta bastante hablar sobre las cosas que sé, enseñar, compartir mis experiencias y demás. Así que bueno, si me quieren seguir, si quieren hacer alguna duda, alguna recomendación también sobre mis videos, me lo pueden hacer por mis redes sociales y sinceramente, gracias, Vladimir, por permitirme estar aquí hoy y a Bluenet también. Ha sido todo un placer. Espero les haya gustado, espero les haya sido bastante útil. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias a Claro que todos sí. los asistentes por haberse tomado el tiempo de estar aquí hoy. Gracias por sus preguntas. Sé que fue un poco tedioso la parte técnica, pero bueno.
Sí, sí, tocaba. de hecho quien se dedica a eso, estoy seguro que te ha entendido perfectamente y quien no te ha entendido, estoy seguro que lo va a googlear para que no te asesore Sí, 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 y sí, te sí. pueda entender, ¿sí? Gracias, querido Gabriel, a los participantes igual, gracias por su tiempo. Vamos a estar sacando nuestro contenido ahí, les vamos a estar comentando qué otras sesiones se vienen, ¿sí? Y pues cualquier duda, consulta, ahí estamos para servirles. Mi nombre es Vladimir Rodrigo Canque Ayala, soy parte del equipo de Blunet de La Paz. Nos está acompañando todavía Erika. Querida Erika, ahí te cedo la palabra. Gracias, Vladimir. Les acabo de compartir en el chat el enlace donde está el material de Ansible. Eh, bueno, gracias, Gabriel, por tu disposición, por el tema que nos has compartido el día de hoy. Bueno, y la sesión ha sido grabada y les vamos a estar compartiendo a las asistentes para que puedan repasar también lo que se ha presentado el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Muchísimas Bueno, gracias, Erika. sin nada más que decirles, nos despedimos. Gracias, nos vamos a estar comunicando con ustedes y ahí, como decía Erika, les vamos a pasar la grabación del evento, ¿sí? Para que, bueno, lo tengan en una especie de biblioteca técnica y con otra documentación que ustedes nos puedan pedir. Gracias a todos, un saludo.